Muy buenas noches para todos. Muy buenas noches para todos. Espero que para todos los que me ven a esta hora, para mí es un honor estar con todos ustedes. Espero me estén escuchando. A todos les quiero dar gracias por esperar. A esta hora la verdad es que he tenido unos inconvenientes por ahí, pero bueno, ya estamos en línea. Esperamos les podamos contribuir en este programa de Aprende sobre Cítricos, que pues trata es de entregar información y capacitación a cada uno de ustedes en el tema del manejo de muchas plagas que existen y que atacan a los cítricos. En este caso, pues les vamos a hablar sobre el manejo integrado del HLB de los cítricos en Colombia, pues lo que se ha trabajado aquí en Colombia como tal. Vamos a mirar entonces con todos ustedes cuáles son los aspectos más importantes que se tienen en cuenta a la hora de prevenir para el caso de los que no tienen HLB, la forma de manejar la enfermedad para el caso de los que tienen ya presencia de HLB. Entonces vamos a dar inicio a esta conferencia donde esperamos darles a cada uno de ustedes herramientas importantes y conocimientos importantes para el manejo de esta enfermedad. Entonces, la enfermedad del HLB de los cítricos es una enfermedad causada por una bacteria que está restringida al floema, que se encuentra en el sistema circulatorio de la planta. Obviamente, la planta tiene dos sistemas con dos vasos conductores, que viene siendo el xilema y el floema. Esta bacteria se encuentra dentro de ese tejido más especializado que es el floema, y desde allí no ha sido posible pues aislar esta bacteria para sus posteriores estudios, lo que ha dificultado obviamente poder investigar aún más sobre el comportamiento de dicha bacteria. Esta bacteria pues es conocida como Candidato liberobacter. Existen varios biotipos de esta bacteria. Hay 3 biotipos conocidos, que es el Candidato liberobacter africano, el asiático y el americano. Existen otros por ahí también, pero en este caso los que afectan nuestra citricultura en Colombia y en gran parte del mundo es el Candidato liberobacter asiáticos, que es una de las especies más agresivas que existe. Es una especie más agresiva que existe. Luego entonces pues se convierte en un problema para la citricultura a nivel mundial, por la cantidad de cítricos que ha devastado, y para nosotros es importante darles a conocer entonces toda esa problemática que causa esta enfermedad. Esta bacteria es transmitida por 2 mecanismos principalmente. El principal mecanismo que usa para la transmisión es a través de un insecto vector, que es conocido como Diaforina citri, que más en un momentico vamos a tratar un poco sobre el tema, para que ustedes aprendan a reconocer el insecto, cuáles son las características del mismo. También se transmite por injerto, a nivel de propagación vegetativa, o sea, a nivel de viveros. Cuando tomamos yemas de una planta que está infectada de HLB, de la bacteria, pues la llevamos la podemos llevar al vivero, injertar sobre un patrón sano, y obviamente lo que va a crecer es una planta enferma con la bacteria del HLB. Los síntomas de esta enfermedad esta enfermedad inicialmente es asintomática. ¿Qué quiere decir eso? Que no muestra los síntomas inicialmente. Los síntomas se empiezan a manifestar desde los 6 a los 2 años, y eso puede variar dependiendo del estado nutricional, el estado agronómico de esa planta como tal, y de muchos factores ambientales que hay en cada una de las zonas donde se encuentra el cultivo.
No existe cura para el momento, hasta el momento, para esa bacteria. Es decir, para eliminar la bacteria no hay un control ya que digamos que vamos a aplicar para controlarla. Realmente no tiene cura. Por lo tanto, es una bacteria que sigue causando problemas en la citricultura mundial, que está dando de mucho de qué hablar y de mucho de qué investigar por parte de los científicos, de los diferentes científicos de diferentes organizaciones, donde pues están buscando la manera de poder lograr conseguir una cura para esta enfermedad. Esta enfermedad no afecta a los seres humanos ni a los animales, y como les decía, esta bacteria cuando pues realmente allí no hay nada que hacer, simplemente es eliminar el árbol o esperar que el árbol se muera, porque es una enfermedad que no tiene cura. Entonces hablemos un poco sobre esos mecanismos de transmisión de la enfermedad de la bacteria, y empecemos entonces inicialmente por el principal, que viene siendo el vector Diaforina citri, conocido como el cilio asiático de los citrios. El Diaforina citri pues es un insecto picador chupador que se encarga y que se alimenta exclusivamente del sistema floemático de la planta, es decir, absorbe savia de la planta, y en esa absorción de la savia transmite la bacteria y la coloca dentro del sistema conductor de la planta, y allí entonces empieza ya un problema para la planta, y ya empieza a generar una cantidad de problemas graves para la planta como tal. Este insecto pues tiene 5 estados ninfales, pasa por un estado de huevo, pues pone cuando tiene el adulto coloca los huevos, pasa por 5 estados ninfales, posteriormente se convierte en adulto. Esos 5 estados ninfales, pues el estado 4 y 5 son capaces y son potencialmente transmisores de la enfermedad del HLV, de la bacteria. Ese insecto pues va a depender su población, realmente va a depender de la cantidad de brotes tiernos que haya en la planta, y eso es un factor importante que debemos conocer, puesto que cuando encontramos muchos brotes tiernos en la planta, lo que indica es que podemos tener la presencia y tenemos el mecanismo apto para que el insecto Diaforina citri se alimente de estas plantas. Entonces, su población está favorecida por diferentes sistemas. Primero, como les decía, por los brotes tiernos. Entre más brotes tiernos hay en la planta, es más sustrato para ella alimentarse y más sustrato para ella poderse reproducir. Y obviamente también depende de temperatura. Y la temperatura pues influye directamente en el ciclo de vida de la diaforina. Es decir, que podemos entender por este sentido que a temperaturas de 17 grados centígrados, por ejemplo, podemos mirar que el ciclo de vida de Diaforina citri es más amplio, es decir, de huevo adulto es más amplio, dura 30 días, lo que me indica que voy a tener una generación al mes de ese insecto. A temperaturas más elevadas, 21 grados centígrados, por ejemplo, podemos mirar que el ciclo de vida de Diaforina citri puede durar 14 días. Eso pues me indica de que Diaforina realmente puede tener 2 poblaciones en el mes. Es decir, voy a tener más población de diaforina a temperaturas más altas que a temperaturas más bajas. La diaforina pues afecta y se alimenta de todas las especies de cítricos, y además de las especies de cítricos también tiene unos hospederos alternos. Unos hospederos alternos conocidos como Swingle glutinosa o cercos de Swingle, y Murraya paniculata o azar de la India, que viene siendo unos hospederos alternos de Diaforina citri, donde ella pues cumple también su ciclo allí. Ella prefiere estos hospederos alternos porque son hospederos que están en jardines, en orillas de cerco, en las vías, cubriendo las fincas o diferentes predios. Y obviamente, como en estos cercos y estos jardines permanecen podados, eso influye a que produzcan brotes tiernos, y obviamente ese es el sustrato principal para que Diaforina citri se pueda reproducir. Y luego entonces pues Diaforina hace todo su ciclo allí, y posteriormente, si están cerca de cultivos de cítricos, pueden pasarse al cultivo como tal. Entonces son hospederos alternos que tiene el insecto Diaforina citri. Entonces empecemos a mirar el reconocimiento de cada una de estas partes de Diaforina citri. Entonces podemos ver aquí entonces los huevitos de Diaforina citri, que son de color amarillo, y algunas veces son de color, pues la general son anaranjados, amarillos, y se colocan precisamente en ese
meristemo apical, en el último meristemo de la planta, en el meristemo de crecimiento. Allí coloca sus huevitos porque realmente el Diaforina lo que busca es garantizar que sus hijos ¿sí? puedan tener alimento disponible una vez empiecen a nacer las ninfas. Entonces es importante para Diaforina que ella busca colocar esos huevitos en esos tallos más tiernos porque tiene que garantizar la supervivencia de su especie como tal. Y ese es el mecanismo que ella usa para poderse reproducir. Entonces, ese es clave, mirar entonces los tallos muy tiernos que son propensos a tener presencia de Diaforina citri. Posteriormente ya entonces esos huevos empiezan a emerger y empiezan a salir entonces lo que son los insectos de Diaforina citri. Ya las ninfas como tal, pues ya empiezan entonces a desarrollar sus estados ninfales desde el 1 al 5 y empiezan esos estados ninfales a empezar a reproducirse y a crecer. Esas ninfas se caracterizan porque son móviles, empiezan a alimentarse también de ese tallo tierno, a chupar savia. Y igual ese insecto es fácil, esas ninfas son fáciles de distinguir porque excretan sustancias cerosas que ustedes las ven como si fuera un popo de Diaforina de color blanco, que ustedes pueden mirar en la imagen cómo se ve. Diaforina, entonces ahí también viéndola con lupa se le pueden ver unos ojos rojos y unas antenas y el par de alas que se le está construyendo como tal. Son características de Diaforina citri. ¿Cómo se diferencia de algunas escamas? Pues se diferencia de las escamas primero porque Diaforina citri presenta estos exudados y segundo porque es móvil, se mueve y tiene pues el par de alas desarrollado y tiene dos antenitas hacia los lados de color negro a la medida que va desarrollándose ya, a la medida que va aumentando del estado ninfal. Esta estructura se empiezan a hacer más visible, tanto las antenas se van colocando de colores más negros, las alas se van desarrollando mejor y son más móviles como tal. El adulto pues de Diaforina citri es un insecto que lo podemos encontrar de diferentes colores. Hay color café, hay color verde pálido, un color azuloso, pero por lo general todos son de color marrón o café moteado, que miden de 2 a 3 milímetros de tamaño. Es un tamaño normal de Diaforina citri, no es unos insectos muy grandes. Si usted mira en la foto, ven un tallito pequeño, el brote en pleno desarrollo, y ven ustedes el insecto ahí posado. Entonces es un insecto pues que puede tener diferentes colores, pero una característica de este insecto es que siempre que se para a alimentarse, siempre se va a parar con la colita levantada y la cabecita pegada al tallo. Es decir, forma entre la cola y el tallo está formando un ángulo aproximado de 45 grados, pero realmente la clave es que Diaforina siempre va a estar posada con la cabeza hacia abajo y la colita levantada. Esa es una característica fundamental de este insecto. Como les digo, es un insecto muy pequeño, de 2 milímetros de tamaño. En la foto pueden ver ustedes colores verde pálido. Esos son insectos que apenas acaban de emerger digamos, pasaron del estado 5 a adulto como tal. Algunas ninfas, algunos Diaforinas se ven con el abdomen de color anaranjado, pues son característicos de aquellas Diaforinas que presentan presencia de huevo, es decir, que tienen huevo ya para empezar a hacer sus posturas en los tallos tiernos. Esa es una característica allí de Diaforina para poderla identificar y para poder verla en los tallos tiernos de los cultivos. Hay algunos estudios entonces que demuestran pues que hay una relación directa entre el estado fenológico y los estados biológicos de Diaforina citri. Es decir, la Diaforina citri pues prefiere los estados más tiernos de la planta, como se muestra en este estudio. Realmente Diaforina citri busca los tallos más tiernos porque realmente es allí donde ella puede empezar a garantizar que sus hijos tengan alimentación como tal. Entonces podemos ver en este estudio los diferentes estados, los diferentes estados fenológicos del desarrollo del tallo de cítrico, y vemos entonces que Diaforina por lo general prefiere los estados 10 y 11 y 15 para poner su postura. Ya el estado 19 pues no lo requiere mucho porque ya es un tallo que ya está próximo a envejecer, a convertirse en un tallo ya maduro, y ya no le garantiza la alimentación de sus ninfas, pues son ninfas son muy pequeñas, tienen estructuras bucales menos desarrolladas y pues obviamente requieren tallos tiernos para poderse alimentar. Entonces son algunas características que me indican a mí que Diaforina prefiere solamente los tallos más tiernos y para poderse reproducir. Y bueno, es importante también aclarar que el adulto de Diaforina citri se puede alimentar también de estructuras viejas. Estamos hablando que prefiere poner sus posturas en tallos tiernos para garantizar el alimento a su especie,
a sus ninfas, pero el adulto puede alimentarse por mucho tiempo y aguantar condiciones adversas hasta que la planta pueda tener formas de nuevamente de brotes para empezar a reproducirse. Ella puede alimentarse de las hojas viejas, de los tallos tiernos, porque tienen la capacidad, cosas que no tienen las ninfas como tal. La diaforina, pues a pesar de que es un insecto muy pequeño y no es buen volador, es decir, no tiene una capacidad de vuelo muy larga en su ciclo de vida, en su estado adulto, pues no vuela sino de entre 800 a 1,5 kilómetros aproximadamente, pero realmente ella usa su tamaño y aprovecha algunas condiciones para su transporte hacia otras zonas, hacia diferentes zonas citrícolas, de diferentes departamentos y diferentes países. Y de uno de esos mecanismos de transmisión, de dispersión, perdón, de diaforina es a través del viento. Las corrientes de viento pueden transportar este insecto a muchos kilómetros de un sitio a otro, de un estado a otro. Otro mecanismo y quizás uno de los más usuales para la dispersión es el desplazamiento de plantas infestadas. Sencillamente podemos, pues anteriormente y todavía se ve en la práctica que se compran plántulas de viveros a libre exposición, es decir, sin estar protegidos sobre casa malla, en casa malla, perdón. Entonces, ¿eso qué pasa? Que la diaforina puede colocar sus huevos en los tallos tiernos de las plántulas en crecimiento y posteriormente yo la puedo llevar a un sitio diferente donde no hay presencia de diaforina y el insecto de diaforina se puede adaptar a cualquier condición climática y obviamente entonces empieza a reproducirse ahí y a dispersarse en esa zona donde no había presencia del insecto. Ese es uno de los mecanismos más propensos y que los que más existen, por eso es importante que ya hoy en día la silvicultura está avanzando y los viveros deben empezar a regularse y empezar a protegerse de manera protegida para no dispersar este insecto. Recuerden que también pueden llevarse un insecto adulto dentro de esas plántulas y si están en zonas donde hay presencia de HLB, ese insecto se puede ir con presencia de HLB a zonas donde no hay presencia de HLB y puede empezar entonces la transmisión de esa enfermedad en esa zona libre. Otro mecanismo es el tráfico ilegal, también traer plantas de otras partes. Puede traerme también huevos o ninfas o adultos de Diaphorina citris, pueden entrar a zonas donde no hay presencia. Hay otros mecanismos que son menos usuales para el transporte de Diaphorina citris, para el desplazamiento de Diaphorina citris, la dispersión de este mismo insecto, como son el transporte de frutas con peciolos. En algunos países, pues esto está restringido el uso de frutas con peciolos o pedúnculos, porque ahí no solamente también se puede transmitir HLB, sino que también posiblemente se puede transmitir virus de la tristeza de los cítricos. Entonces hay algunos países que emiten y prohíben el uso de estructuras vegetativas en los frutos para su comercialización. Entonces, viendo la importancia que tiene este insecto, la importancia que es la transmisión de esta terrible enfermedad para los cítricos, se hace importante que cada productor entonces empiece a generar conciencia y empiece ya a empezar a generar planes de monitoreos, planes preventivos para el tema del insecto Diaphorina citris. Y para ello, obviamente, debe necesariamente generar estrategias de monitoreo. Y dentro de esa estrategia de monitoreo existen 3 estrategias principales para el monitoreo de Diaphorina citris. Dentro de las principales estrategias que tenemos de Diaphorina citris son, primero, el golpeteo de rama. El golpeteo de rama es una de las estrategias principales para saber si tengo presencia del insecto vector en la planta. Entonces, el golpeteo de rama me insiste a mí que simplemente es tomar una tabla de color blanco, un tubo PVC de 50 centímetros y de media pulgada, puede ser así de esa manera, y ahí sencillamente lo que hacemos entonces es golpear la rama de manera certera y nos indica entonces que allí caen Diaphorina citris y la podemos contabilizar y podemos saber si está o no la presencia de este insecto en nuestro cultivo. Este recorrido para este monitoreo de golpeteo de rama debemos hacerlo en diferentes partes en diferentes partes del predio, y por lo general debemos hacerlo en los bordes del cultivo, porque es allí donde podemos encontrar mayor presencia del insecto vector Diaphorina citris. Ellos prefieren los bordes de los cultivos y entonces luego ahí entonces donde debemos estar entonces nosotros pendientes
a este insecto. Allí, pues, obviamente, con este golpeteo, no solamente me permite monitorear Diaforina citri, sino también que me permite, obviamente, monitorear otros tipos de plagas que yo pueda considerar de interés para mi cultivo. Pero inicialmente me permite, pues, identificar cómo está la población de adultos de Diaforina citri, contar cómo está esa población, tomando árboles al azar y haciéndole el golpeteo. Y posteriormente, obviamente, también me permite a mí realmente tomar muestras para enviar al laboratorio. Recuerden que una de las maneras importantes para saber si puedo tener HLB es a través del insecto, porque esta enfermedad se puede detectar por análisis de laboratorio en presencia de insectos o en presencia de tejido. Entonces, tomar muestras de Diaforina citri y mandar al laboratorio puedo, digamos, en términos generales, poder mirar si esos insectos pueden tener la presencia del vector antes de que se manifieste la enfermedad. Recuerden que inicialmente les dije que esa enfermedad era sintomática inicialmente y demora mucho tiempo para expresar los síntomas, pero también puedo lograr de que el laboratorio me arroje a mí un positivo o un negativo de esta enfermedad y tomar las medidas pertinentes en un momento adecuado. Otro mecanismo de monitoreo es el monitoreo con trampas amarillas. En ese monitoreo de trampas amarillas es importante entonces colocar las trampas alrededor de los cultivos, porque allí es donde vamos entonces nosotros a verificar cómo está la población de Diaforina citri con el uso de esas trampas amarillas. Esas trampas amarillas se colocan en la periferia del cultivo, del predio, se colocan en la parte externa del árbol y cerca a brotes tiernos. Obviamente porque recuerden que Diaforina citri se alimenta de brotes tiernos. Luego entonces a mí me permite mantener presencia y vigilancia de ese insecto entonces en esos brotes. Esa es una forma también de monitoreo de Diaforina citri. Me permite tomar medidas, digamos, pertinentes para el control de este insecto. Me permite evaluar cómo está la población de Diaforina en el cultivo como tal. Siempre se va a colocar en el borde de los cultivos y por lo general se colocan a 200 metros una trampa de otra. En los bordes a orillas de caminos, que es donde principalmente podemos encontrar la presencia de este insecto. El último método que se usa, pues, es el monitoreo directo. El monitoreo directo consiste en, pues, ir, ya sea con lupas, si tienen la vista bien atinada, pueden mirar el insecto vector, el adulto. Pero a través del monitoreo directo es ir a la planta directamente, empezar a monitorear las estructuras de la planta, los tallos tiernos y verificar la presencia de huevos, ninfas o adultos. La diferencia de este monitoreo directo con respecto a los anteriores monitoreos que fueron los de trampas y que fueron los de golpeteo de ramas es que aquellos solamente se usan para evaluar la presencia de adultos de Diaforina citri. No siempre voy a tener presencia de adultos de Diaforina citri. La población de Diaforina citri puede ser variable, ¿cierto? Entonces eso me permite solamente mirar la presencia de adultos. En este monitoreo directo yo puedo mirar la presencia de ninfas en diferentes estados, de huevos y de adultos. Algunas veces, muchas veces en los trabajos que realizamos de monitoreo podemos encontrar solamente presencia de huevos o de ninfas y pueda que no encontremos presencia de adultos porque hayamos hecho algún control para este insecto o algún control para otro insecto y hayamos atacado a Diaforina citri, pero posiblemente dejó los huevos. Entonces me permite a mí generar un monitoreo más detallado de esa enfermedad, de ese insecto, perdón. Luego entonces este monitoreo es importante que todos empiecen a verificarlo. Es importante que todas las empresas, las fincas empiecen a hacer este monitoreo directo, entrenar a sus monitores para que lo hagan. Obviamente pueden usar los anteriores también, pero es importante saber también cómo estoy yo en el tema de la presencia de las demás estados ninfales de Diaforina. ¿Qué sabemos entonces de Diaforina citri, por ejemplo, en Colombia? En Colombia sabemos que está extendida todo el país, está reportada en 26 departamentos de Colombia y es reportada por el Instituto Colombiano Agropecuario, que es la entidad regulatoria y la encargada para este fin, para el monitoreo. El ICA de 2007, bajo estudios de monitoreo de inspección fitosanitaria, reportó
digamos, la presencia de este insecto en Colombia como tal. Podemos decir también que Diaforina citri es constante en algunos sitios y en otros es ocasional, es decir, por los manejos que se hacen diferentes en diferentes cultivos, podemos mirar que son constantes, que se encuentran en algunos sitios, en otros sitios sí, en unos sitios no, dependiendo del tema y al manejo y las condiciones obviamente que se van dando en el desarrollo de cada árbol. Todas las brotaciones de los cítricos pueden ser atacadas por Diaforina citri. Recuerde que ese es un medio de alimentación y también de reproducción para Diaforina citri. Su fluctuación no muestra patrones definidos, es decir, puedo encontrar en un sitio alta población de Diaforina citri, al lado de una finca puede estar muy alta, al lado de otra finca que queda por la misma zona puede estar muy baja, en un municipio puede. En algunas oportunidades provoca daños en brotes y eso es preciso cuando el ataque es severo, cuando el ataque es muy alto de la presencia del insecto alimentándose de brotes tiernos, pues obviamente lo que me genera es un daño en los brotes como tal. Entonces, eso es característico de esta plaga. La existencia de brotación no significa presencia del exilio, así como tampoco la ausencia de brotación significa ausencia de esta plaga. ¿Qué les quiero decir con eso? Lo que les quiero decir con eso es que muchas veces llegamos a sitios donde hay mucha brotación, pero no encontramos presencia del insecto vector, porque como les decía anteriormente, su fluctuación no tiene patrones definidos. Podemos encontrar que de pronto el manejo que se hace en el cultivo, pues evita de que la presencia del insecto esté alta en ese momento o no esté. Pero también encontramos sitios donde no hay presencia de brote y encontramos presencia de adultos por el monitoreo directo. Encontramos presencia de adultos, aunque no encontramos ninfa ni huevo, pero encontramos la presencia de adultos. Entonces, miren ustedes que es clave saber ese tema. Ya hablamos entonces del insecto. Ahora entonces veamos el tema entonces de la enfermedad. Empecemos a hablar entonces del tema de la enfermedad. Hablemos cómo entendamos cómo funciona esa enfermedad y cómo ataca esa enfermedad nuestras plantas de cítrico. Hay que primero recordar que la planta de cítrico, como les dije inicialmente, tiene dos tejidos conductores, dos vasos conductores, conocidos como xilema y uno como floema. El xilema es un tejido conductor menos especializado que solamente lleva agua desde la parte de las raíces hacia la parte superior de la planta. El otro sistema vascular es un más desarrollado, es conocido como floema y tiene una capacidad de transporte de agua de abajo, de las raíces hacia la parte aérea de la planta, como también el transporte de fotoasimilado desde las hojas a diferentes partes de la planta. Entonces es un tejido más especializado, además no es como un pitillo como vemos el xilema, que es un cilindro. El floema tiene compuertas ya que están que permiten el acceso o no de una sustancia a un sitio a otro, de una célula a otra, en fin. Entonces, esa es un tejido más especializado. Esas perforaciones se conocen como plasmodesmos y obviamente tiene pues conducción en los dos sentidos y permite obviamente mandar sustancias donde la planta lo requiera. Entonces, ¿qué hace el insecto Diaforina citri? Como les indiqué, el insecto Diaforina citri tiene un aparato bucal chupador. Lo que hace es alimentarse de los tallos tiernos. En esa alimentación se alimenta de la planta, inserta la aguja en los tejidos conductores, en el tejido conductor del floema. En ese, como ella lleva la bacteria en sus glándulas salivares, en ese intercambio de alimentos pone la bacteria dentro del conducto floemático y obviamente entonces la bacteria empieza entonces a reproducirse dentro del sistema floemático de la planta. Posteriormente entonces esa bacteria empieza entonces a generar que la planta tenga reacciones para evitar que esa enfermedad siga atacándola. Y dentro de esas reacciones lo que hace es que se empiezan a taponar las células transportadoras, los conductos por donde se transportan los elementos de un sitio a otro. Es decir, empieza
empieza a taponar los plasmodesmos y se empiezan a taponar. Y eso es debido a que la sustancia empieza a generar sustancias, perdón, la planta empieza a generar sustancias como almidones, como calosas, y esas sustancias son de moléculas muy grandes y obviamente lo que genera es un taponamiento de esos conductos. Y la planta inmediatamente entonces empieza a sufrir síntomas, a morirse de hambre, precisamente empieza a morirse de hambre porque ya no hay conducción de un sitio a un, de arriba a abajo ni de abajo de arriba, y las hojas empiezan a tonarse de color amarillo. Obviamente una hoja de color amarillo no puede generar procesos fotosintéticos, y al no generar procesos fotosintéticos, entonces no puede producir alimento. Al no producir alimento, realmente la planta empieza a morirse de hambre, los frutos empiezan a quedarse pequeños, su estructura empiezan a detenerse porque ya no hay reproducción, no hay crecimiento, no hay nada. Entonces, eso es grave para la planta, ya la presencia de esa bacteria dentro de su tejido floemático. La enfermedad del HLB también es conocida como dragón amarillo o greening, y es conocida con esas características porque las plantas empiezan a tener tonalidades de color amarillos, los tallos se empiezan a colocar amarillo de manera sectorizada. Cuando empiezan a colocarse amarillo de manera sectorizada en Asia, en el continente asiático, empezaron a mirar que esos brotes en sus posiciones empiezan a parecerse una figura de un dragón amarillo. Es decir, empiezan a generarse brotes amarillos en sectorizadamente, y eso cuando empiezan a hacer un dibujo, por eso le llamaron dragón amarillo, entonces empiezan a ver las características entonces que parece un dragón amarillo por los brotes sectorizados de color amarillo propiamente, y valga la redundancia. ¿Cómo empiezo yo entonces a reconocer la presencia del insecto, de la enfermedad del HLB? Como les decía inicial en la transmisión de la bacteria, la planta empieza a mostrar tallos amarillos de manera sectorizada. La planta empieza a sufrir un proceso de perturbación, de limitación de alimentos de un sitio a otro, y entonces ya la planta empieza a morirse de hambre y empieza entonces a mostrar tallos sectorizados de color amarillo. Aquí vemos entonces cómo evoluciona los síntomas y daños de cítricos a causa de la enfermedad del HLB. Miren ustedes entonces que desde el 2007 ya empezó una planta enferma con HLB, y vean al 2010 ya es una planta no funcional, una planta que perdió su valor económico, ya es una planta que no es reproductiva, y realmente ahí no hay nada que hacer. Realmente ahí tenemos ya una planta que se perdió, y realmente es una pérdida grave para el productor. En cuanto a ir más específico a la sintomatología, entonces empecemos a hablar de las hojas. Las hojas, empezamos a mirar entonces hojas que empiezan a generarse, se empiezan a colocar amarilla como vimos inicialmente, y esos colores amarillos empiezan a ser sectorizados y no son simétricos. Cuando dividimos la hoja por la mitad, por toda la nervadura central, vemos que no son iguales las manchas de un sitio de un lado que del otro, no son iguales, son asimétricas. Empiezan a generarse islas de color verdes oscuros en una hoja de color amarillo. Sus nervaduras empiezan a sobresalirse, son acorchadas, son amarillas, protuberantes en la hoja. Entonces, ese es un moteado difuso. Las nervaduras entonces empiezan ya a tener tejido en la planta, perdón, la hoja empieza a mostrarse como si fuera corchosa, gruesa, y ya es una característica de la sintomatología de esa enfermedad del HLB. Ojo, es importante aclarar que esas sintomatologías no son propias del HLB. Esas sintomatologías del HLB no son únicas y exclusivamente de esta enfermedad. Esto se puede confundir con otras deficiencias nutricionales, con otros problemas de plaga, con otros problemas ambientales, con problemas de deficiencias nutricionales, en fin, se confunde con otros problemas. Entonces no son propias del HLB, por eso es importante tener patrones característicos para poder yo ir sabiendo si es posible. Ahora, si sospecho con unas características como esta que ustedes ven en las imágenes, si sospecho que puede ser HLB porque son características, son casi iguales, la planta empieza a generar tallos sectorizados de color amarillo, miro la hoja y veo que es amarilla con islas verdes, yo debo entonces solicitar a la entidad pertinente un análisis de laboratorio para ese cultivo, para mirar si es presencia o no, si tiene presencia o no de la bacteria. Y obviamente ahí empiezan unos parámetros de manejo y de erradicación de esas plantas para poder prevenir y bajar la carga de inóculos, como les voy a mostrar más adelante.
Aquí entonces vemos en otras especies de cítrico, miren ustedes, como les decía, las nervaduras empiezan a ser corchosas, sobresalen, son de colores amarillas, y obviamente como la planta ya empieza a perder la movilidad de alimentos de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, entonces vemos entonces que las hojas empiezan a salir amarillas, sin color verde, sin pigmentación verde, pequeñas, no desarrolladas, y les llaman como orejas de conejo. Estas son características ya de que la planta ya no está produciendo nada y no le está llegando nada a esas hojas, y obviamente esas son hojas que no son activas y no son fotosintéticamente activas y no van a generar alimento, y obviamente lo que le espera a la planta es la muerte progresiva. Esto es como empieza entonces, vemos entonces que empiezan en tallos amarillos y vemos las características de las hojas que son características de similitudes con HLB, y posteriormente ya ese tallo, esa rama donde empieza a mirarse ese color amarillo, posteriormente se empieza a morir, se empieza a secar. Eso me indica entonces que posiblemente puede ser un problema de HLB, pero posiblemente puede ser un problema de alguna enfermedad, de algún hongo que afectó a la rama o de alguna plaga, o en fin. Entonces tengo que mirar esas características para poder definir si es o no es. Posteriormente, entonces, siendo HLB, la planta empieza ya a secarse generalizadamente, y miren ustedes ya cómo llega entonces ya a perder todo su valor, y realmente es una planta que ya no tiene nada que hacer. En los frutos, entonces, el reconocimiento de síntomas de HLB en los frutos me indica a mí que los frutos empiezan a deformarse. Como les decía, no son propiamente problemas por HLB, también hay algunas deficiencias nutricionales que pueden generarme este tipo de comportamientos, otros problemas también de la planta que puede generar este tipo de comportamiento. Pero en el caso de HLB, pues genera síntomas de que de los frutos empiezan a deformarse, ya no tienen, digamos, no son redondos como los conocemos, o no son ovalados, en fin, dependiendo del tipo y especie de cítrico, pero ya la fruta empieza a perder valor económico, realmente sus semillas no son desarrolladas, son abortadas, empiezan a tener ya colores diferentes, empiezan a tener sabores diferentes, son más ácidas, son amargas, en fin, tienen otras características no propias del fruto de cítrico. Además, también tienen otra característica que les conocemos como inversión de color o enverdecimiento o greening, ahí el nombre de ello, que los frutos son amarillos y posteriormente pareciera que se fueran colocando de color verde nuevamente. Entonces, esa es una característica también que puede indicarme que es posible que sea presencia de HLB lo que esté en mi planta como tal, pero un análisis de laboratorio es lo que me corrobora precisamente la presencia o no de esta enfermedad. Entonces, miren ustedes algunas sintomatologías que tienden a aparecerse y confundirse con HLB. Cuando les digo aquí son síntomas de HLB, realmente no son síntomas de HLB. Sencillamente aquí lo que les quiero mostrar con eso es que esto me puede dar confusión a mí, y puedo yo pensar que esto, si no lo conozco bien y no tengo bien definida la sintomatología de HLB, de la enfermedad de la bacteria, puedo tomar alarmas, pues puedo alarmarme de manera errónea, pensando de que es la enfermedad, pero no necesariamente tiene que ser. Aquí yo veo entonces deficiencias nutricionales como zinc, como magnesio, como hierro. Pero miren ustedes, noten ustedes que estas deficiencias son simétricas. Fue un patrón definido entre la planta, son iguales de un sitio a otro, de un cultivo a otro, tienen las mismas características. Aquí podemos ver una deficiencia, un problema de wood pocket, que es un problema genético de la planta en especie de limón Tahití, y que tienen a parecerse como si fuera HLB, pero son diferentes. Aquí también tenemos deficiencia de manganeso y deficiencia por daños por herbicida. Miren ustedes que entonces esto puede a mí confundirme y pensar que puede ser sintomatología de HLB, pero no es necesariamente HLB, pero lo que creemos que es HLB no necesariamente es el problema de HLB. Digámoslo así, de alguna manera, es saber que yo debo tomar todas las medidas de precaución, llamar precisamente a los expertos en este tema para que puedan tomar las muestras necesarias y saber yo si tengo presencia o no de HLB. Pero los patrones que les di anteriormente me pueden dar una luz o pueden darme digamos, una herramienta para yo saber si es posible que tenga presencia HLB de acuerdo al comportamiento de lo que les di anteriormente. Entonces, miren ustedes por qué el HLB es un problema grave. Según Chester, dijo esta frase que pues para muchos tiene sentido.
que dice que cuando el HLV de los cítricos llega, cuando el HLV llega, los cítricos se van. Y obviamente lo dice porque realmente cuando la enfermedad llega, ahí no hay otro mecanismo sino que erradicar las plantas de cítricos para poder la carga del inóculo de la bacteria y obviamente poder frenar la dispersión, digamos, la producción de bacteria en esas plantas y que se siga dispersando hacia otras plantas. Entonces, obviamente, cuando esa enfermedad llega, realmente el mecanismo es detectar plaga sintomática, erradicar inmediatamente. Y esto es lo que genera, en algunos países lo que ha generado, y por eso vemos nosotros que es una enfermedad devastadora, porque realmente lo que toca es tumbar la planta, eliminarla y generar, obviamente, siembras nuevas, pero sin la presencia de esas plantas enfermas. Y obviamente sin la presencia fundamental del insecto vector como tal. Pero yo creo que no es el mensaje propio que debemos entender que la enfermedad del HLV, cuando llega, los cítricos se van. Es importante aquí saber que los cítricos me desaparecen si yo no tomo las medidas pertinentes de control, si yo no hago unos manejos adecuados para el control de esta enfermedad. Es decir, yo no tomo unos manejos preventivos, yo no tomo unos manejos de erradicación de la planta, yo no controlo el insecto vector. Si yo no hago eso, obviamente mis cítricos y mi cultivo como tal están en riesgo de desaparecer en su totalidad y obviamente no solamente las de mi predio, sino las de los vecinos, las de un departamento, de un condado, de un estado o de un país pueden desaparecer. Entonces, es decir, cuando el HPV llega, yo tengo que empezar a generar mecanismos de respuestas para poder adaptarme, como lo han hecho países como México, como lo han hecho países como Brasil, que se han adaptado y han convivido con esta enfermedad porque han transformado su citricultura. Entonces, miren ustedes cómo evolucionan los daños de esta enfermedad a través del tiempo. Miren ustedes aquí en esta imagen que podemos ver que ahí en la parte izquierda de sus pantallas vemos que empezaron los brotes de la enfermedad, los positivos se encontraron en esta parte en el 2010 y en el 2011 miren ustedes cómo estaba ya toda afectada la planta, el cultivo como tal. Obviamente eso se debió a que la diaforina empezó a dispersarse con la carga de la bacteria y empezó a transmitirla en otros árboles. Las plantas inicialmente son asintomáticas y miren, por eso fue que inicialmente se observó ahí, pero ya no quiere decir que eso pudo haber pasado 6 meses, 2 años, 1 año y el insecto podía estar obviamente reproduciéndose y transmitiendo esa enfermedad al resto de mi cultivo. Miren ustedes a otra, la del centro, miren ustedes cómo en 2 años, vean ustedes cómo se afectó toda la plantación de cítricos. Y en acá en la derecha, miren ustedes en 1 año también cómo se afecta toda la plantación de cultivo. Ahí realmente es eliminar todas esas plantillas, todas esas plantas, y obviamente ahí no me queda prácticamente nada, pero debo enseguida empezar a replantar, pero es necesario hacer la erradicación para poder bajar la carga del inóculo y obviamente controlar de alguna manera la enfermedad, la presencia de bacterias y necesariamente también controlar el insecto vector. ¿Cuál es la condición fitosanitaria actual en Colombia con respecto a este problema sanitario del HLV? Es que el Diaforina citri pues la tenemos presente. El candidato Liberobacter africanus está ausente, el candidato Liberobacter americano está ausente para Colombia. Tenemos presencia en candidatos asiáticos, es la que tenemos presente en Colombia, pero está con una distribución restringida y sujeta a control oficial. Es decir, en los sitios donde se encontró la presencia de esa enfermedad, el Instituto Colombiano Agropecuario, que es el ente regulador, es el que se encarga de la vigilancia y del monitoreo y del control y erradicación de esta enfermedad, la tiene sujeta, la tiene restringida, perdón, y vigilada en esos sitios. Está en 6 departamentos de Colombia, en los últimos reportes que el Instituto Colombiano Agropecuario ha emitido. Se encuentra en La Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar y norte de Santander, pero está restringido en esa zona, es decir, en esa zona se están haciendo manejos de control del insecto vector, se están erradicando plantas que están en traspatios, que se encuentran en cultivo, se están haciendo erradicaciones permanentes, obviamente eso buscando que esa enfermedad no se distribuya hacia el centro del país, donde se encuentra la mayor área citrícola de Colombia como tal. Entonces, eso es importante, es un trabajo grandiosísimo que está haciendo la entidad fitosanitaria encargada para este tema, como es el ICA. Está haciendo un trabajo súper excelente, digamos, de la mano con todos los gremios productores, con los gremios citricultores, con los gobiernos municipales, departamentales, en fin, están haciendo un trabajo conjunto porque ese es el camino. Si no lo hacemos de esa manera, realmente ahí no hay nada que hacer. El HLV es una enfermedad que
su principal estrategia de control es trabajar unidamente y de manera oportuna en conjunto con todos los organismos que interactúen en el sector citrícola como tal. Candidato de Roberto asiáticos reportada en tejidos en Colombia, está reportada en tejidos de cítrico y también está reportada en diaforina cítrica, según la resolución del ICA que emitió para ese caso, que es la 7109, más adelante la vamos a ver. Ahí reporta que la enfermedad de esta bacteria está reportada en tejidos y en adultos. Entonces, sí, hablemos entonces sobre el tema del manejo integrado del HLV velocítico. Vamos a mirar entonces, inicialmente vimos entonces las características de esta enfermedad, ahora hablemos sobre el manejo integrado. Y el manejo integrado del HLV velocítico, pues como cualquier tipo de manejo integrado, es una estrategia fitosanitaria que abarca diferentes mecanismos de manejo, es decir, prácticas culturales, prácticas biológicas, químicas, y la mezcla de estas todas. O sea, no es solamente un paquete de manejo, digamos, basado en términos químicos, sino es de control integral. Entonces, eso lo que busca es que, pues obviamente, como todo tipo de cultivo, en este caso la citricultura, sea sustentable, sea sostenible. Y para ello tiene 3 mecanismos de control de manejo integrado, que le conoce como el trípode contra el HLV y su vector. Y dentro de ese mecanismo o trípode de control del HLV y su vector, primero es, si detecto una planta enferma, debo eliminarla oportunamente. Esa es una clave para evitar que las sigan emitiendo, reproduciendo la bacteria y el insecto siga transmitiéndola hacia otra parte. Control de la población del insecto vector. Debo controlar necesariamente el insecto Diaforina citris, si no, pues no hago nada. Si yo tengo la enfermedad y tengo el insecto vector en cantidad de poblaciones altas, pues es dispersando más la enfermedad como tal. Uso de plantas producidas en viveros certificados o en vivero, en este caso para Colombia, en viveros registrados bajo Casa Maya. Recuerden que esta es clave. Yo no puedo empezar a comprar plántulas a cielo abierto, a orillas de carretera, por allí, en sitios donde pues no tienen manejo ni tienen cuidado y está a campo abierto. Una planta a campo abierto es como si fuera un cultivo que puede brindar hábitat y alimentación a las plagas, en este caso Diaforina citris, y es posible que una Diaforina citris pueda estar contaminada con la bacteria y se me transmiten esas plantas de vivero y pues ahí me la puedo llevar para otro sitio y pueda que no me lleve el insecto, pero me lleve una planta enferma con la bacteria del HLV y posiblemente donde la siembre es probable que haya el insecto vector y entonces se alimenta de esa planta y empieza a reproducirse por ahí y empieza a afectarme el cultivo. Hay otra estrategia importante que es un éxito para Brasil, para México principalmente, que son las áreas regionales de control, que es un control conjunto y más adelante vamos a ver un poco sobre eso, un control conjunto entre todos los actores, entre todos los productores de manera, digamos, coordinada. Entonces, vean, estos son claves, y esta es una firma que obtuve del Congreso del curso internacional del HLV de Loirsa, que a propósito está tirando el segundo curso para este mes, creo que para este próximo mes inicia el curso. Es un curso muy interesante y lo importante aquí, vean, es que les decía inicialmente, los citricultores son los principales gestores de la toma de decisiones. Es decir, si un productor no se pone las pilas en el manejo y el control y en la prevención de este insecto y de esta enfermedad, realmente no hay nada que hacer. Mejor dicho, la voluntad de los productores es clave para este tema. Obviamente también la voluntad de otros actores, como gobiernos y toda una cantidad de paquetes para el tema del manejo. Pero principalmente el productor es quien tiene la última palabra, la decisión de hacer o no hacer cosas para evitar de que esa enfermedad le acabe su cítrico. Ese es su patrimonio y el productor debe tomar medidas para proteger su patrimonio. Para ello, obviamente, yo debo tener unas plantas sanas, eliminar esas plantas enfermas, como lo dije ya, y controlar el insecto vector. Y la clave principal es la prevención. Aquí prevenir es la clave, aquí digámoslo así de alguna manera. Cuando ya tenemos el problema encima, ya es un tema complicado porque ya empiezo a derrumbar mis cultivos, empiezo a tumbar mis plantas y ya el tema es grave porque es una pérdida económica que yo estoy teniendo como productor. Entonces, prevenir es simplemente mantener estrategias de monitoreo correctas en el control del insecto vector, en el control de las poblaciones de es decir, haciendo paquetes de manejo integrado de esta plaga en mi cultivo. Vigilancia permanente. Si yo no vigilo permanentemente cómo está la población de este insecto, yo no puedo lograr saber si hago control o no.
Eso, obviamente, si la vigilancia a mí me muestra presencia del insecto, yo debo hacer control para ello. Yo no puedo decir, es que tengo el insecto y ya no voy a hacer control porque las poblaciones, encontré poblaciones bajas, pero recuerde que se está reproduciendo. Ahora bien, depende de dónde estemos ubicados. Es decir, si estoy en un sitio que tiene presencia de HLB, digamos una región que tiene presencia de HLB, un insecto en mi cultivo es grave, porque ese insecto puede estar contaminado de HLB. Cosa diferente es si yo tengo un área donde no tiene presencia del HLB, pero tengo presencia del vector. Pero no necesariamente tiene que decirme, ojo, no quiero decir que si no tengo la presencia de la enfermedad en mi condado, en mi departamento, en mi región, en mi estado, no quiere decir que no voy a controlar el insecto, porque miren que se puede dispersar por una corriente de viento, se pueden venir en una plántula enferma, en fin, y ahí puede entonces desarrollarse y empieza a propagar la enfermedad. Entonces yo debo hacer controles integrales, debo hacer un manejo integral de control para esta enfermedad, para este insecto. Obviamente, al yo controlar el insecto en zonas donde no tengo presencia de la enfermedad, me permite a mí retrasar esa enfermedad y mantener mis cultivos más limpios por mucho más tiempo. Y obviamente puedo tenerlo limpio durante toda la vida del cultivo. Si tengo ya presencia de la enfermedad, yo tengo la misma cuenta, el mismo tema. Yo debo hacer prevención, debo prevenir. También tengo que vigilar por si de pronto encuentro síntomas de esa enfermedad en mi cultivo, tomar las medidas pertinentes, empezar a llamar a las entidades responsables para este tema. Y obviamente si hay presencia, tengo que hacer control. Si hay presencia de la enfermedad, tengo que hacer control. Y dentro de esos controles, obviamente, es la erradicación principal de esas plantas enfermas. ¿Y por qué es importante ese manejo integrado de plagas en cítricos? Miren que cerca de 7.500 millones de personas en el mundo demandan mayor cantidad de alimentos en tiempos donde hay desigualdad en las distribuciones de recursos. El aparecimiento de la enfermedad más devastadora de los HLB, de los cítricos, pues está generando un impacto negativo en la adquisición de frutas, en el valor comercial de esas frutas. Entonces eso genera un problema también de alimentación para muchas comunidades, para muchos países. Pues obviamente entonces el manejo integrado lo que brinda a los citricultores son estrategias para maximizar producción de manera razonable, paralelo al control del HLB, paralelo al control del insecto vector, minimizar las pérdidas por HLB y otras plagas. Es que el monitoreo es importante porque el manejo integrado es importante porque no solamente se aplica para el insecto vector Diaforina citri, sino para muchas plagas que yo puedo tener en mi cultivo. Entonces los citricultores aquí lo que deben hacer es aumentar la productividad, tienen que empezar a hacer eficientemente los recursos aplicados dentro de ese cultivo, debe ser eficiente esos recursos y para ello obviamente deben empezar a tener estrategias de manejo adecuado para que no les salga costoso el control de esta enfermedad. En Colombia, entonces, existe un plan de acción nacional para el manejo de HLB, que es un manual, un plan gestionado por la FAO y el Instituto Colombiano, diferentes organismos de control, donde se dan todos los parámetros para el manejo adecuado para esa enfermedad y para la vigilancia, obviamente, para la prevención, mitigación y control de esta enfermedad del HLB de los cítricos en el caso de Colombia. En otros países también hay otros ya protocolos para ese tema. Por ejemplo, para Colombia, ¿qué aplica esto? Para Colombia, pues, cuarentena de las áreas donde se encuentren esta enfermedad, es decir, donde se encuentra esta enfermedad, realmente aquí lo que hace, en este caso el Instituto Colombiano Agropecuario, es decir, empezar a generar cuarentenas y esas cuarentenas lo que buscan es evitar que ingresen plantas a esos cítricos y que salgan plantas de cítricos, tanto plántulas de viveros como frutas que puedan ser contaminantes a otras partes, a otras regiones de las zonas libres donde no hay esa enfermedad. Entonces, eso es importante que lo entendamos y que se haga en cada país cuarentenar, es decir, delimitar esas áreas porque realmente hay que controlarlas y hacer controles específicos de erradicación y todo lo demás. Monitorear permanentemente plantas en esas zonas. Hay que monitorear plantas en esas zonas permanentemente porque realmente es importante que se mantengan
detecciones importantes para mirar si hay plantas con síntomas o se puedan capturar insectos que tengan presencia de la enfermedad, en fin. Monitoreo para la detección del vector. Yo necesito saber si hay presencia del insecto vector, porque obviamente sabiendo si tengo distribución de ese insecto en esa zona, pues también soy propenso a que esa enfermedad se pueda distribuir. Muestreo del insecto de Diaforina citri, tomar muestras, mandar al laboratorio, muestreo de material vegetal para llevar al laboratorio y hacer el diagnóstico pertinente. Y si me presenta síntomas la enfermedad de la enfermedad en las plantas, pues tengo que erradicar esas plantas necesariamente. Eliminar esas plantas realmente me baja la carga del inóculo. Eliminar plantas hospedantes ornamentales, es decir, cuando tengo un sitio donde haya presencia de HLB, yo debo eliminar todas esas plantaciones que puedan ser hospedantes potenciales de este insecto, como lo dije inicialmente, en el caso de los cercos de swingle, que en Colombia hay muchos, y también hay muchos jardines de azar de la India que son hospedantes, no necesariamente hay que eliminarlo porque ellos hospedan el insecto. Y obviamente también ya hay reportes en tejidos de swingle que son sintomáticos y son susceptibles a la presencia de la bacteria. Luego entonces eso agrava mucho más el tema de la enfermedad, porque ya un cerco de swingle con presencia del HLB y a presencia del insecto vector, aunque yo no lo tenga en mis cultivos, puede estar en un cerco de swingle que está en la orilla de carretera, está en una región, puede ser inóculo de esa enfermedad en esos insectos y se puede transmitir a otras zonas. Hay que hacer control químico y biológico del vector, hay que generar mecanismos conjuntos para ese control. Inicialmente, en la zona donde hay presencia del exílido y hay presencia de la bacteria, es necesariamente un control químico. Y ese control químico es necesario porque hay que bajar la población del insecto vector de manera rápida. El control biológico es importante también manejarlo en esa zona, en el caso de insectos depredadores o insectos parasitoides, como en el caso de Tamarixia radiata. En esas zonas también, en las zonas urbanas, en zonas, en cercos de vivos, de swinglia, se pueden soltar estos insectos como Tamarixia para que controlen eficientemente a Diaforina citri. Obviamente, en las zonas donde no hay presencia de la enfermedad, se pueden alternar estos manejos o se puede manejar temas biológicos para el control del insecto. Necesariamente deben producirse plantas en viveros con estructuras de protección. Ya no se admite, y lo repito, y me disculpan si soy reiterativo en este tema, pero ya no necesariamente se tienen que producir plantas en viveros a campo abierto. Ya eso pasó de moda. El productor es quien debe tomar esa iniciativa. Realmente, si el productor lo toma en viveros que son más baratos y que los venden hacia libre exposición, ese es una responsabilidad del productor porque es su patrimonio el que está en juego. Hay que comunicar el problema de esta enfermedad y es lo que estamos haciendo nosotros a través de esta estrategia de Aprende sobre Cítrico. Es comunicar el riesgo que esta enfermedad causa en la citricultura de cualquier país. Entonces es importante a través de esta estrategia de Aprende sobre Cítrico de nuestra página, de nuestra plataforma, y pido disculpas ahora mismo en el tema de la plataforma porque no pudimos lanzarlo por la plataforma porque hubo un problema técnico donde no se pudo activar para que todos lo vieran porque aparece como si fuera todo restringida. Eso ya el ingeniero de sistema está solucionando ese problema, pero por eso lo hice a través de este canal y lo hice abierto, pero posteriormente esta presentación va a quedar montada en la plataforma. Y cuando ustedes quieran, pueden ingresar a la página web, ingresar al curso y ahí va a estar montado y para que ustedes la puedan ver. Igual la vamos a compartir en la página de Facebook para que todo el mundo la tenga y pueda acceder a ella y pueda ver esta presentación y la pueda necesariamente tener. Quien quiera tener el video como tal, puede obviamente escribirnos, nosotros se lo enviamos o entrar a nuestro canal de YouTube. En este caso es mi canal personal, que es Javier Antonio Arroyo Montiel. Ahí van a encontrar el video para la disposición de cada uno de ustedes y para que ustedes la puedan compartir y espero lo puedan compartir para que llegue a mucha gente más. Entonces vean, el ICA que hizo entonces, en este caso el ente regulador de nuestro país, sacó unas resoluciones que fue la 7109 y por medio de la cual declaró la emergencia fitosanitaria y eso permitió obviamente empezar a tomar medidas de control, de erradicación de plantas en diferentes partes del mundo y eso nos está permitiendo a nosotros obviamente mantener restringida esa enfermedad en esa zona, por eso les decía que está restringida en esa zona y mantener un control oficial, una vigilancia oficial en esa zona para evitar que se disperse hacia las zonas productoras de cítricos del mundo. El ICA, en cada uno de esos departamentos donde se encontró la presencia de la enfermedad, que es positiva la enfermedad, como les decía,
aquí podemos ver que el ICA sacó diferentes resoluciones que son de importancia para evitar, mejor dicho, la dispersión de esa enfermedad hacia otras zonas de Colombia. Para ello, en cada departamento sacó unas resoluciones de cuarentena que evitan la movilización de material vegetal, la movilización de frutas con pedúnculo, en fin, una cantidad de disposiciones que se generan dentro de esas resoluciones para evitar y mantener, salvaguardar los cultivos del interior del país de Colombia. En esta cosa de la zona desde el departamento de Antioquia hacia la zona del eje cafetero, hacia el interior del país, donde tenemos presencia de la enfermedad, perdón, ausencia de la enfermedad, y estamos evitando con nuestros manejos como asistentes técnicos, con los trabajos que hace el ICA, que son muy importantes en la vigilancia, y evitar que esa enfermedad se meta de esos departamentos, se meta a la zona citrícola del interior del país de Colombia. Los departamentos, como les dije, están en estos departamentos que son Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Norte, Santander. Son 6 departamentos los que tienen presencia de esa enfermedad, pero está controlando. El ICA está haciendo controles en esos sitios, está haciendo erradicaciones, está vigilando permanentemente que no se transporte esa enfermedad hacia la zona citrícola del país. Pero obviamente depende fundamentalmente de los trabajos conjuntos que hagan los productores y del empeño que los productores le pongan a este tema. Eso es importante saberlo. Entonces, eso es una estrategia que debemos hacer y que los productores deben sumarse. Los asistentes técnicos debemos sumarnos a esta estrategia. Los asistentes técnicos debemos estar muy atentos a este tema y debemos recomendar controles preventivos y de monitoreo permanente dentro de nuestros cultivos. Eso no solamente un monitoreo es solamente para ofrenda, me sirve para muchas cosas. Y obviamente empezar a definir estrategias de manejo integrado para este insecto. Recuerden que es la problemática y que no tiene cura. Si tuviera cura, pues el manejo de pronto fuera otro y de pronto nos tuviéramos un poco menos de miedo, pero como es un tema que no tiene cura, una enfermedad que donde llega acaba los cítricos, es de importancia para vigilar. Y es importante hacerle control al insecto, al principal vehículo de esta enfermedad. Y obviamente recomendar plántulas de viveros que estén protegidos. Ya nosotros no podemos empezar como técnicos, empezar a recomendar viveros a cualquier viverista porque eso es grave para la citricultura. Y principalmente es un problema ético para cada uno de nosotros como profesionales, y obviamente también se comete un problema ético para los productores que compren plantas así de esa manera y que puedan distribuir la enfermedad. Entonces, el ICA, ¿qué está haciendo? Está haciendo convenio de asociación de erradicación en esa zona, donde empieza, mire aquí noticias del ICA, donde ellos publicaron en su página que están erradicando plántulas en esas zonas para evitar la dispersión de la enfermedad, para bajar la carga del inóculo de esa enfermedad y evitar obviamente y proteger, precisamente proteger la citricultura, digamos, nacional, proteger las áreas citrícolas de mayor importancia para Colombia. ¿Y cómo es la correcta eliminación entonces de esos árboles con presencia HLB? Sencillamente está, digamos, en 3 pasos, son los 3 pasos fundamentales para la erradicación de estas plantas. Dentro de esos pasos fundamentales está, primero, fumigación química para el control del insecto vector. Hay que erradicar el insecto vector, hay que controlarlo, eliminarlo, porque el insecto puede quedarme con presencia de la enfermedad, de la bacteria, con la bacteria en su aparato bucal, y entonces ahí puede seguir transmitiendo enfermedades a otras partes. Debo erradicar entonces el insecto, y son aplicaciones químicas de insecticidas. Aquí no es control biológico de insecticida porque necesitamos erradicar el insecto. Posteriormente, entonces debemos cortar el árbol positivo con la enfermedad de HLB. Obviamente, la erradicación de ese árbol me va a bajar la carga de inóculo, es decir, me baja la carga de esa bacteria y por lo tanto retrasa esa dispersión de esa enfermedad a otras regiones del país o otras regiones de la zona donde se encuentre la presencia de la enfermedad. Posteriormente hay que hacer un toconeo, es decir, toca aplicar un herbicida al tronco del árbol para evitar de que este retoñe y obviamente genere chupones o brotes tiernos nuevos y empieza a reproducirse, porque ahí tiene la presencia de la enfermedad también, puede tener la presencia de la enfermedad y entonces también genera un problema para la dispersión, digamos, sigue dispersándose la enfermedad y los insectos pueden seguir alimentándose y entonces ahí genera un problema. Entonces hay que aplicar un insecticida para toconear, para eliminar el árbol en general y ya. Yo puedo, y es una pregunta del millón que la mayoría de las personas hacen, es posible que es importante cuando publique en los comentarios de mi canal, pueden publicar sus comentarios y ahí en esos comentarios
las preguntas que tengan, que yo con mucho gusto se las voy resolviendo. Se las pienso resolver, o en mi página en Facebook también pueden hacerlas, que con mucho gusto yo se las resuelvo. Pero entonces una de las preguntas fundamentales es, ¿será que yo puedo sembrar cuando erradico plantas enfermas de HLB? Sí y no. Es decir, sí, ¿por qué? Porque yo puedo, si yo quiero plántulas sanas, libres de la enfermedad, producidas bajo procesos certificados de certificación, producidos en caso de Colombia en viveros bajo protección de la Casa Maya, cumpliendo las resoluciones del ICA, yo puedo sembrar esa planta porque estoy garantizando que es una planta sana y libre de la enfermedad. No si yo no hago controles del insecto vector, no si yo no hago erradicación de las plántulas enfermas, de las plantas enfermas, porque ¿qué gano yo con traer una planta sana, sembrarla y posteriormente no hacer controles de insecto vector? Pues no estoy haciendo nada, pues porque ese insecto puede estar con la enfermedad y puede transmitirla a las plantas nuevas que yo tengo. Las plantas, la enfermedad no se transmite por sistemas radiculares. Eso es importante que lo sepan. Yo puedo erradicar una planta, se muere y ahí te llegó la enfermedad. No se transmite por estructuras radiculares ni nada por el estilo. La estrategia importante y es fundamental para Colombia son las ARCOS, las áreas regionales de control. Esa es otra estrategia que usa México, Brasil, que son fundamentales y que ha sido una estrategia que les ha permitido hacer controles oportunos en cuanto a la dispersión del insecto, en cuanto al control y la limitación de la dispersión de la enfermedad. Lo ha hecho a través de las áreas regionales de control, que son controles conjuntos entre todos los productores para evitar la dispersión del insecto y la dispersión de la enfermedad. En Colombia, pues, se planea por lo menos 9 áreas regionales de control, que están entre 700 y 1500 áreas. En Colombia ya hay varias áreas regionales de control establecidas, según ya los informes del ICA. Ya hay varios informes de áreas regionales de control, como Caldas, departamento de Caldas, departamento de Antioquia, Santander, Norte de Santander, creo, y demás departamentos que están ingresando dentro de esta estrategia para poder hacer controles conjuntos y monitorear conjuntamente la presencia del vector Diaforina cite de manera regional, es decir, saber cómo está la presencia de ese insecto en diferentes predios monitoreados, y eso va a una plataforma que es la que empieza a indicarme cómo está la presencia de ese insecto y obviamente me permite tomar medidas oportunas de control y prevención para ese insecto y bajar la presencia de ese insecto en estos predios de cultivo. Entonces miren que lo que hacen las áreas de control es empezar a determinar cómo está la presencia de ese insecto vector, como vemos en la gráfica. Empiezan a detectar cómo está la presencia del insecto y eso se hace a través de trampas amarillas en el monitoreo de diaforina, como les enseñé inicialmente. Se detecta cómo está la presencia. Si la presencia del insecto vector es muy alta, entonces se toman medidas de control, es decir, medidas de aplicación de insecticidas químicos o paquete de manejo agronómico, manejo integrado de plagas. Eso se hace de manera conjunta entre todo el área regional, entre todos los productores. Y eso lo que busca es monitorear permanentemente esa plaga y obviamente, en síntesis, lo que quiere es bajar la incidencia y la presencia de este insecto en mi cultivo. Entonces, al yo bajar la presencia del insecto en mi cultivo de manera conjunta entre todos los productores, impacto negativamente a la bacteria y positivamente le doy, digamos, un respiro a mi citricultura porque obviamente estoy controlando el insecto, el vehículo, y pueda que mantenga la citricultura libre de la enfermedad. No tener el vehículo, no tener el insecto vector Diaforina citri es una importante estrategia porque me retrasa la llegada de la enfermedad a mis cultivos. En Colombia, pues ahí es importante mirar que según investigaciones de diferentes países, cualquier insecticida puede afectar la presencia del insecto Diaforina citri. Cualquier insecticida afecta negativamente al insecto Diaforina citri porque es un insecto muy fácil de controlar. Sin embargo, hay productos y por ahí viene el tema de la rotación de moléculas químicas y del manejo integrado de la plaga, porque no necesariamente es controlar el insecto vector de manera desmesurada y puedo afectar negativamente a controles biológicos, negativamente a insectos como abejas, que son muy importantes no solamente para la silvicultura, a pesar de que la citricultura, digamos, sus flores son hermafroditas, por decirlo de alguna manera, que no requieren de polinizaciones cruzadas como tal en general, muchas especies de ellas, pero en la abeja tienen un papel fundamental en el cuajado de los frutos y en la alimentación mundial, porque con ella se producen muchos alimentos en las plantas. ¿Sí? Entonces, realmente aquí lo que buscamos es que se hagan rotaciones de moléculas, manejos integrados de controles oportunos,
Aquí realmente es importante que se usen manejos tanto biológicos como químicos en las zonas donde no hay presencia de la enfermedad, pero fundamentalmente es buscando proteger el ambiente. Y hay que hacer, en este caso, en Colombia hay algunos insecticidas que presentan ya registros demostrados donde ellos demuestran que son eficientes para el control del insecto vector. Entonces, son registros principales. Es decir, yo no puedo recomendar como asistente técnico, ni como productor, yo puedo comprar cualquier insecticida que me digan porque es sistémico, porque es un insecticida de amplio espectro, por tal cosa, o cualquier mecanismo, cualquier estrategia que usen los vendedores para este tema. Yo no puedo ser irresponsable de empezar a usar cualquier insecticida para el control de Diaforina citri, porque puede afectar a otras especies. Ahora bien, es importante hacer rotación de esas moléculas, no de nombres comerciales. Eso es importante recalcarlo, porque muchas veces creemos que molécula es comprar el producto con un nombre diferente, pero que el ingrediente activo es el mismo. No, es comprar moléculas, ingredientes activos diferentes, evitando obviamente resistencia de este insecto. Entonces, ¿para qué sirven realmente las áreas regionales de control? El control regional de este insecto, de Diaforina citri, está contemplado para efectuarse de una manera coordinada entre los productores, es decir, los productores deben hacer sus trabajos de control de manera conjunta, coordinada, en áreas citrícolas estratégicamente definidas, es decir, se deben tomar áreas conjuntas de diferentes productores que estén en zonas regionales y hacer controles conjuntos en esas áreas estratégicamente definidas para formar bloques y que tengan, por ejemplo, una característica de cultivos, digamos, de áreas extensas. Es decir, yo debo buscar, miren, como les decía anteriormente, lo importante es que tengan áreas mayores, ojalá a 1000 hectáreas. Es decir, que hayan, digamos, 1000 hectáreas conformadas por diferentes productores que entren dentro de ese paquete para hacer el monitoreo del insecto vector a través de trampa amarilla y hagan labores de manejo integrado, todos conjuntamente, para mantener esas 1000 hectáreas, por ejemplo, estas 1000 que están acá, libres del insecto vector. Obviamente, cuando se hacen conjuntos, aplicaciones conjuntas, perdón, manejos integrados conjuntos, también se controlan otras plagas, también se controlan mucho más insectos, no solamente Diaforina citri, sino que se controlan otros tipos de plagas. Y si usted mira la abreviatura de Arcos, no son, digámoslo así, si uno lo ve de esa manera es porque el término se acuña a esta estrategia. Pero si ustedes quieren definir esas áreas como áreas regionales de control sanitario, por decir un ejemplo, eso obviamente aplica. ¿Por qué? Porque cuando yo hago controles conjuntos y todos los productores de un área definida hacen controles específicos al mismo tiempo, no solamente aplica y afectan negativamente a Diaforina citri, afectan otras plagas que también se alimentan y que son negativas para mi cultivo, y lo puedo usar también para meter otra estrategia de otras enfermedades, de otros insectos que son plagas para los cultivos. Es decir, no solamente me ayuda a mí para Diaforina, sino para otros tipos de manejos en mi cultivo que afecta positivamente, obviamente, a mi cultivo y a mi región, porque estoy evitando de que las plagas se vayan de una zona para una zona donde no haya controles y se disemine ahí, de ahí empiezo otra vez a llegar a los sitios donde yo controlo. Entonces, realmente lo que busca es que impacte a la plaga de manera regional. Obviamente existen traspatios y una cantidad de cosas, pero en estudios que han demostrado en México, en Brasil, obviamente han demostrado que cuando se hace de manera conjunta en los predios, también afecta negativamente las plagas que están en los traspatios, que están dentro de esa zona de regional de control, pero obviamente también debe haber paquetes de manejos y ahí se integran también los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales, los gobiernos de estado, el gobierno nacional, en fin, todos se pueden empaquetar allí, buscando también empezar a hacer vigilancia y monitoreos y control a través de control biológico en esos traspatios para que evitar, obviamente, la dispersión de esa enfermedad. Obviamente, vean, ¿qué es lo que busca con este arco, con esta área regional de control? Que los controles sean en periodos cortos y sean de cobertura regional, es decir, periodos cortos, no es que voy a esperar 2 meses, 3 meses, no, son periodos cortos, pero que sea de manera regional, en épocas biológicamente justificadas. Como les decía, eso me lo da la presencia del insecto, digamos, el monitoreo que yo hago a través de las trampas me va indicando cuándo y cómo debo yo empezar a hacer controles oportunos de esta enfermedad, de este insecto, perdón.
Obviamente, lo que les dije anteriormente, bajo un grupo, digamos, la rotación de diferentes grupos toxicológicos de insecticidas y de ser posible, en lo posible que podamos introducir el control biológico, dependiendo cómo esté, obviamente, la presencia o no del HLB. Entonces, aquí lo que juega e importante es el manejo integrado. Y para eso el principal fuente y el principal insumo es el monitoreo. Ahí empieza la prevención, el monitoreo del vector y el control de focos de infestación. Es decir, yo pueda que en la área regional de control, pueda que en varias fincas no encuentre presencia del insecto vector, pero hay fincas que tienen presencia de insectos, pero en zonas, en algunas zonas específicas del cultivo. Entonces yo puedo hacer control de focos de infestación, control en solamente los predios donde hay presencia y puede ser en control local. Ya no sería un control regional, sino un control local, pero en el control regional me puede indicar cómo está entonces la presencia de ese insecto en diferentes cultivos, en diferentes predios. Y obviamente puede hacerse controles solamente donde están la presencia de alta población de esos insectos. Por eso les decía, es biológicamente justificada y es solamente para los sitios también donde pueda estar la presencia de este insecto. Eso obviamente, como ven en la gráfica, lo que busca es bajar la población del insecto y obviamente prevenir la llegada de la enfermedad o prevenir la dispersión de esa enfermedad a mi cultivo o a otros cultivos. Miren ustedes entonces, ¿cuáles son las razones entonces para implementar ese manejo regional? Alta capacidad de dispersión del exilio asiático de los cítricos a larga distancia. Esos son presencia de viento fuerte. Cuando yo tengo cultivos donde hay corrientes de viento, yo puedo tener entonces dispersión fácil del insecto vector. Cuando hay constante migración del insecto entre huerto y planta de cítrico, es decir, cuando yo tengo un huerto de cítrico en un sitio y yo puedo digamos, mirar que posiblemente ese insecto se puede transportar de un sitio a otro, eso también es importante, porque muchas veces nosotros llegamos a hacer un monitoreo y en el monitoreo que hacemos, realmente ahí podemos ver que en un predio hay presencia de insectos, pero en otro que está al lado no hay. Pero posiblemente cuando hacemos otro monitoreo podemos darnos cuenta que es lo contrario. Podemos en un sitio que no había, ya empezamos a encontrar presencia de ese insecto. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Cuando hay dificultad en evitar totalmente la infección primaria por el insecto vector. Es decir, cuando digamos dificultad que de evitar de que ese insecto se nos pueda transmitir de un sitio a otro, pueda volar de un sitio a otro. Cuando un insecto, por ejemplo, infectivo, yo hago aplicaciones de algún control en mi cultivo, en el caso, digamos, que tenemos presencia del HLB en mi cultivo, en mis plantas, yo puedo, digamos, me puede quedar difícil de prevenir de que ese insecto se pueda transmitir de una zona a otra porque hayan corriente de viento muy fuerte, porque son zonas donde hay tormenta, en fin, como tal. Yo necesariamente debo hacer un área regional de control para buscar de manera conjunta prevenir esa aplicación, esa dispersión de la enfermedad a través, obviamente, del insecto infectivo migrante del HLB, en este caso Diaforina cítrica. Y para ello, obviamente, debo hacer aplicaciones frecuentes de insecticida. Aquí, por ejemplo, como les decía, son noticias del LICA, de la página LICA. Aquí vemos que el ICA, pues en Colombia está realizando diferentes áreas regionales de control para obviamente prevenir la dispersión de esa enfermedad. Realmente lo que buscamos es mantener esa enfermedad limitada ya y que no llegue a la principal zona productora de cítricos de Colombia. Entonces aquí tenemos ya hemos hablado de las dos, digamos, del trípode. Hemos hablado solamente de dos estructuras. Ahora nos falta la última, que viene siendo plantas de viveros certificadas. Y aquí entonces entra importante este tema. La normatividad vigente en Colombia, en este caso, el ICA sacó una resolución que es la 14, donde dice que todos los productores de material, propagadores de material de cítricos deben hacerlo, o sea, bajo casa mallas, de viveros, digamos, en los viveros deben producirse bajo casa malla, y esa resolución vence en el 2019. Eso debe hacerse para todos los viveros en Colombia, y no solamente para Colombia, para todo el mundo aplica esta estrategia. Si no se hace bajo mecanismos de protección, realmente yo no puedo garantizar producir una planta sana. Ojo, también es importante recalcar y recordar que un vivero protegido no necesariamente es
libre de enfermedades ni libre de la bacteria, porque yo puedo tomar plantas, varetas de plantas enfermas afuera, que están fuera de la casa maya, fuera de casa maya, y pueden estar enfermas de HLV y pueden transmitirse dentro de ese paquete. Entonces ahí es clave que lo sepamos. En esa resolución, obviamente, aplica para personas jurídicas y personas naturales, donde dice que tienen que producirlo, y eso es una exigencia y es una herramienta clave y fundamental para todos los productores de cítricos si quieren garantizar plantas sanas. Recuerden que la enfermedad del HLV no es la única que afecta a los cítricos, es la más devastadora, sí, pero tiene muchas enfermedades que me pueden también ser devastadoras si yo no le presto la atención y si no compro las plantas adecuadas. Una planta de cítrico inicial debe garantizarme debe ser una planta sana, porque debe garantizar que mi patrimonio se habían invertido y que sea una planta que perdure mucho tiempo. Entonces, ahí realmente es fundamental este tema, porque hay otras enfermedades que también son limitantes y de gran impacto para la citricultura, que no necesariamente son HLV, pero que pueden afectarme mi producción. Entonces, una planta sana significa que es una planta que producimos libre de enfermedades, no solamente HLV, sino de virus, la tristeza de los cítricos, leprosis, psoriasis, en fin, mancha negra, clorosis variegada, todo lo que conozcamos nosotros como enfermedades de los cítricos. Eso es producir una planta sana, eso es una planta sana libre de esas enfermedades. Los beneficios, como les decía, obviamente es una planta que me va a garantizar a mí un potencial productivo en mi cultivo, digamos, me va a garantizar la adquisición de frutas, y obviamente eso va a generarse, se va digamos, a ver reflejado en mi producción y en mi ingreso económico por la venta de esos productos que se producen a través de las plantas de cítrico, es decir, a través de la producción de fruta. ¿Por qué necesitamos usar plantas sanas? Que debemos garantizar la sanidad, en términos generales, debemos garantizar la sanidad de nuestras plantas, debemos garantizar nuestro patrimonio, debemos buscar de que esas plantas estén libres y que me garanticen a mí unos años grandes, de 15 años mínimo, produciendo y dándome ingresos. Eso es lo que tengo que buscar, y debo buscar que esas plantas estén libres de todas esas enfermedades que puedan afectar a las plantas. Y no solamente de enfermedades, sino también de plagas, porque un vivero que no esté bien manejado no solamente me transmite enfermedades, también me puede dispersar en plagas de un sitio a otro, como lo vimos con Diaforina citri. Eso no aplica solamente para Diaforina citri, también aplica para otros tipos de plagas que tenemos y que afectan en la citricultura. Estos son algunos problemas fitosanitarios que tenemos presentes en nuestra citricultura mundial, en nuestra citricultura nacional, en otros están ausentes, en otros están presentes, en fin. Para Colombia, por ejemplo, las tres últimas enfermedades que son la clorosis variegada de los cítricos, que son cancro de los cítricos, mancha negra de los cítricos, son ausentes, no las tenemos presentes todavía en Colombia, están ausentes, pero otros países puede que la tengan presente ya. Entonces, miren, que una planta de cítricos no certificada, una planta de cítricos mal manejada, mal producida en viveros no certificados, en viveros que no hacen la cosa, que no la hacen de manera adecuada, me da entonces, me puede mandar a mí, a mi cultivo, este paquete, y no es un paquete nada agradable, es un paquete de enfermedades como los psoriasis, leprosis, socortis, rickettsia, siloprosis, que es la misma siloprosis, tristeza de los cítricos, HLV, clorosis variegada, cancro, mancha negra de los cítricos, en fin. Miren ustedes que esto es un paquete que no lo quiero tener yo en mi cultivo, porque realmente eso me va a bajar el estado de cultivo y obviamente me va a afectar mi planta directamente y yo no voy a tener ninguna producción. Entonces, ese es clave, que sepamos que las plantas de cítricos deben ser producidas bajo ambiente protegido. Una planta de cítrico no certificada me genera problemas de bacterias, problemas de virus, problemas de insectos, problemas de hongo, en fin, me genera un paquete de enfermedades que yo no puedo prever, porque esas plantas no se le hace ningún tipo de testeo, por decirlo así, ningún tipo de examen de laboratorio que pueda decirme a mí qué enfermedad, si está libre o no está libre de enfermedades, y si está a campo abierto, yo no puedo saber si tiene presencia de la enfermedad. Por lo general, la mayoría de las enfermedades que yo tengo, que adquiero en viveros, se expresan en campo, y allá realmente pueda que mi plántula no llegue ni siquiera a entrar a producción y se muere. Miren ustedes, no solamente enfermedades, sino también plagas, ácaro blanco, diaforina, picudo, ácaro rojo plano, que es transmisor de la leprosis de los cítricos, áfidos, que son en este caso transmisores de la tristeza de los cítricos, en fin. Entonces,
Una planta certificada lo que busca realmente es producir una planta sana, libre de toda esa cantidad de enfermedades que hay. Obviamente puede que yo la quiera en el campo, pero yo debo hacer manejos agronómicos integrales para evitar de que estas enfermedades me ataquen en el campo directamente en mi plantación. Una planta certificada de aquí es el inicio de la industria citrícola de cualquier país. Realmente una planta certificada debe garantizarme a mí un potencial productivo, debe garantizarme a mí tener altas producciones que me genere esta industria citrícola, me permita vender fruta, me permita vender frutas a transformadores, a comercializadores, en mercados de cadena, para transformar, para hacer jugos, para hacer mermeladas, para hacer aceite, en fin, en fin. Esto es el paquete que me genera una planta sana, una planta que me va a garantizar a mí una productividad futura y que obviamente va a garantizar principalmente mi inversión. Entonces, miren, en algunos países, en otros países cambia, pero en los países donde se están produciendo plantas certificadas, esto es para esa planta certificada, como les digo, para Colombia no aplica porque Colombia no tiene plantas certificadas, no tiene viveros certificados, sino viveros protegidos. Ya hay unas normativas que se están buscando regular desde el Instituto Colombiano Agropecuario para producir plantas sanas, para viveros certificados. Pero en tanto a los países donde tienen presencia del insecto de la enfermedad, pues están produciendo plantas en viveros certificados, plantas certificadas, y eso lo que hacen es a través de 3 niveles. Un nivel 1, que es un bloque de fundación, como les digo, puede variar en diferentes países, pero inicialmente, por ejemplo, en El Salvador, tienen un bloque de fundación que es donde empiezan a tomar, donde sacan todas las yemas, empiezan a hacer todas las variedades, toda una cantidad de cosas, que es donde van a empezar a tomar todas esas paletas libres y empezar a hacer análisis para mirar cómo están, que estén libres, y de ahí entonces empiezan a hacer entonces ya eso, entonces vienen a hacer a otro nivel, vienen a otro nivel que es el ciclo, el nivel 2, perdón, que son viveros, son sitios multiplicadores de producción de yemas sanas, donde empiezan a producir nuevamente yemas sanas, es decir, en este bloque fundador de fundación empiezan a hacerse, digamos, limpieza de los meristemos apicales, multiplicación, propagación in vitro, injertación in vitro, en fin, todo se hace bajo unos mecanismos controlados y lo que busca es garantizar que ese meristemo, los meristemos por lo general de los cítricos están libres de enfermedades y de bacterias y de virosis, entonces lo que busca es producir ese material libre y que sean variedades, que sean las variedades que son, que sean correctas, y ya posteriormente entonces ya empiezan a la multiplicación de esas yemas ya sanas, libres de enfermedades, libres de todo, que sean las variedades adecuadas, que sean, son patrones, que sean varetas de manera adecuada, y ya entonces ya entraría un ciclo 3, que es nivel 3, que ya es producción de plantas sanas en viveros de cítrico. Es decir, de aquí ya entonces se encargan de producir plantas sanas que ya es la comercialización de estas plantas a los productores de cítrico como tal. Miren ustedes todo el proceso que pasa entonces para producir una planta sana, para yo poder como productor adquirir. Obviamente, nosotros como productores tenemos un bendito problema, que es que entre más barato nos vendan, mucho mejor para nosotros. Pero nunca preguntamos la calidad de esa planta. Es decir, preguntamos el precio y por qué tan caro, pero nunca preguntamos cómo está ese tema de esa planta, cómo se produjo esa planta, cuál es la calidad fitosanitaria de esa planta, cuál es la calidad sanitaria de esa planta, si qué patrón es, si qué variedad es decir, no pregunto eso, me interesa más el precio. Y obviamente tener una planta con estas características no se produce con cualquier centavo, con cualquier dólar, no, eso se produce con un costo importante, aunque tampoco son exuberantes, pero una planta de estas tiene un valor diferente y obviamente los productores tienen que meterse en la cabeza que una planta sana tiene su costo, pero que también le garantizan a ellos una buena productividad, una buena producción. Luego entonces tienen que los productores empezar a meterse en la cabeza que tienen que ir hacia allá, que tienen que empezar a migrar a esas zonas, hacia esos viveros que producen bajo ambientes protegidos. Y aunque le venden un poco más caro, porque tampoco la diferencia es mucho en Colombia, tampoco es una diferencia exuberante, pero cuando le venden un vivero que es mucho más caro, pero con estas condiciones, obviamente me están garantizando una planta sana y eso no tiene precio, porque realmente eso me va a generar un paquete muy agradable y lo que yo requiero para mi cultivo. Entonces miren ustedes que es importante que eso se haga bajo casa malla antiáfidos para que no ingrese la presencia de Diaforina citri ni otros insectos plagas de estas plantas de cítrico. Como les decía anteriormente, una planta protegida no significa planta certificada ni planta sana. Puede tener presencia de enfermedades porque el viverista puede que haga las cosas mal.
Entonces no está garantizando a mí, no me está garantizando ninguna planta sana. Esto es lo que les decía. Bueno, miren ustedes, bueno, le había dicho eso acá a los productores, pero esto es para un mensaje para los productores y nosotros como asistentes técnicos también nos pasa, queremos comprar más barato. Entonces, aquí hay un dicho que siempre reza aquí, lo barato sale caro. Esto es lo que una planta de limón, una planta de cítrico que me vendan a mí con condiciones adversas que no son las adecuadas, me puede llevar un paquete de enfermedades que son negativas para mi cultivo. Una planta certificada es una planta que tiene portigetos tolerantes, yemas certificadas, producidas bajo casas maya, desinfección de herramientas, control de plagas de patógenos y vectores, desinfectón de sustratos, desinfector de, digamos, profesional fitosanitario autorizado, garantía de la identidad varietal, que esto es importante. Siempre compramos, muchas veces compramos 1000, 2000 plantas y como no conocemos ni sabemos qué variedad es, ni sabemos cómo es la variedad, entonces nos pueden salir en el cultivo limones por mandarina y mandarinas por naranja, en fin. Eso es clave que debamos tenerlo muy en cuenta. Eso lo da un vivero certificado. Entonces miren ustedes los retos de la citricultura. Las nuevas plantaciones de cítricos tendrán que sufrir un cambio sustanciales y plantaciones de cítricos que no sufran estos cambios sustanciales realmente están condenados a desaparecer, desafortunadamente, y eso es importante que lo tengan claro cada uno de los productores, que lo tengan claro los asistentes técnicos, que lo tengan claro todo el mundo, debe tener claro, todos los eslabones de la cadena citrícola deben tenerlo claro. Y dentro de esos eslabones, ¿cuáles, dentro de esas estrategias, dentro de esos cambios sustanciales deben estar? Que se debe, digamos, hay que buscar que las plantaciones de nosotros tengan características diferentes, es decir, tengan manejos integrados y sustentables de cultivo, se optimice una buena nutrición de los árboles, o sea, todo debe ser un paquete adecuado de manejo. Esto, pues obviamente lo que busca es mantener un vigor de los árboles y mejorar la respuesta a la enfermedad de, en este caso HLB, pero también a otras enfermedades. Es decir, eso me ayuda a mí a manejar, a mantener un problema fitosanitario, digamos, que me impacte de alguna medida, de alguna manera, digamos, en la menor posibilidad, me impacte de manera negativa y, digamos, no tan agresivamente mis plantas. Ahí, en este caso, para el tema de lo del HB, debo usar mayores densidades de plantación, debo buscar patrones nanificantes que me permitan tener más cantidades de plantas por hectárea para buscar, obviamente, empezar a suplir la necesidad de que si me voy erradicando plantas, no empiezo a afectarme. Es decir, no es lo mismo tener un cultivo de cítrico con 204 plantas por hectárea, marco de 7x7, a tener unas plantaciones de 333 o de 500 o 600 plantas por hectárea. No es lo mismo, porque una plantación de 204 por hectárea puede estar afectada por el HLB y obviamente eso es negativo para mis plantas, porque me las acaba más rápidamente. En cambio, que tener más plantaciones me puede garantizar a mí me va a compensar, mejor dicho, el rendimiento individual de cada árbol causado por cualquier enfermedad, no solamente HLB. Entonces, esto es importante, que el control integrado de plagas y enfermedades debe coadyuvar a mantener buenos resultados y alta calidad de la fruta. Es decir, yo tengo que hacer manejos adecuados de mis plantaciones. Obviamente, ¿para qué me sirve eso? Esta estrategia es una estrategia que me ayuda a mí a convivir por un poco más de tiempo. Es decir, me ayuda a ganar el tiempo suficiente mientras los científicos y todas las entidades que investigan empiezan a sacar plantas tolerantes o empiezan a encontrar la cura para esta enfermedad del HLB en este caso. Porque mientras eso pase, yo tengo que hacer un manejo adecuado y cuidadoso de mi cultivo hasta tanto no se dé una cura de esta enfermedad, porque yo no puedo tener, digamos, yo no puedo dormirme, por decirlo de alguna manera, con este tema de manejo. Es que yo no voy a controlar ni voy a hacer manejo porque no tengo la enfermedad, porque no tengo enfermedades. No, hay que hacer el manejo porque no solamente se impacta negativamente la enfermedad de Chilaidea, sino otras enfermedades. Y esta es la citricultura del futuro. Esta es la citricultura del futuro. Si esta citricultura no se da, realmente no tenemos mucho que hacer. Esta citricultura debe darse. Y esta citricultura debe adaptarse a las condiciones futuras de los diferentes aspectos fitosanitarios que se presentan en los cítricos, y eso debe estar contemplado en viveros protegidos y alejados de zonas citrícolas. La mayoría de los viveros los tenemos en muchos países al lado de un huerto comercial de cítricos. Ahí lo tenemos cerquitica y eso tampoco es adecuado.
Deben haber huertas más grandes, es decir, debo generar por lo menos más plantas por hectárea y eso me da por alta densidad de siembra. Control del vector de vectores, no solamente de HLB, sino otras plagas y enfermedades, y debe hacerse de manera regional más local. Hay que manejar las dos partes. Y eso debe conllevar a la organización de los productores. El principal problema que tenemos en la mayoría de los países es que cada productor trabaja de manera independiente y cada quien hace su control de manera independiente. Aquí es clave que se maneje de manera organizada. Todos los productores deben organizarse para que las cosas funcionen de una manera mejor. Eliminación permanente de plantas enfermas de HLB, plantas que yo voy encontrando en mi cultivo con HLB, deben erradicarse como tal. Manejo de otras enfermedades como leprosis, cancro y la clorosis variegada de los cítricos también deben hacerse. No necesariamente la presencia, digamos, una planta se muere por presencia de HLB. Cuando las plantas se afectan por HLB, son muy susceptibles a otras enfermedades y otras enfermedades pueden coadyuvar a que la planta se muera más rápido. Uso de portigetos tolerantes a tristeza como protección cruzada y protección para otras enfermedades. Uso de irrigación y nutrición adecuada, es decir, usar riego y nutrición balanceada para los cultivos. Eso me mantiene una planta sana, una planta que puede resistir muchas enfermedades. Selección de áreas nuevas para plantaciones, es decir, tengo que buscar plantas, cultivos, áreas diferentes, donde obviamente tenga digamos, no sean propensas a la dispersión de la diaforina cítrica, es decir, que sean alejadas de cultivos, de caminos, que sean zonas donde esté libre de la enfermedad, en fin, o si no, pues debo hacer un manejo adecuado para esas plantaciones que voy a establecer donde lo tengo, pero tengo que hacer un manejo integrado adecuado. Eso es todo por lo que les quería comentar sobre el manejo integrado del HLB de los cítricos. Yo espero que haya sido de su gran utilidad. Como les digo, lastimosamente no lo pude transmitir por la página web de Aprende sobre Cítrico, pero ahí va a quedar, esta capacitación va a quedar ahí, este video va a quedar, también va a estar en mi página de YouTube, va a estar disponible para el que lo quiera ver. Yo se los voy a compartir en mi página para todos los que se inscribieron puedan verlo. Yo creo que mañana ya está disponible en la página para todos puedan acceder y puedan verlo en el momento que deseen. Y si no, pues entra a mi canal YouTube, que ahí está disponible porque yo lo puse para que todos pudieran verlo allí. Y el que no, por la página web puede hacerlo de manera directa si no tiene cuenta Gmail, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué les quiero decir? Estas son las próximas capacitaciones que tenemos en la plataforma de Aprende sobre Cítrico, que es el uso de la micorriza y la importancia en el cambio climático. Para este 23 vamos a tener la segunda sesión, pero vamos a repetir la primera sesión, es decir, vamos a tener 2 sesiones sobre la importancia que juegan las micorrizas en los cultivos de cítrico y obviamente en el cambio climático. Y vamos a tener próximamente para el próximo mes también la capacitación virtual sobre podas de los cítricos con enfoque en limón Tahití. Señores, realmente este es el último mensaje con el que quiero cerrar. El elemento más importante para la batalla contra las principales enfermedades de los cítricos son ustedes, como productores, como asistentes técnicos, como gremios, como entidades gubernamentales. Somos nosotros, somos todos. Sin todos no podemos un granito de arena para este control, no hacemos nada. Otro tema importante, una frase que me encanta, que un gran sabio dijo: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, y esta es la voluntad humana. Si no tenemos voluntad para manejar esta enfermedad, si no tenemos voluntad para hacer las cosas en la prevención de este insecto vector, de esta enfermedad, si no hay voluntad de hacerlo, realmente créanme que perdemos el año con esta enfermedad, perdemos la batalla contra la enfermedad del HIV, perdemos la batalla contra la enfermedad, contra diferentes enfermedades que existen en la citricultura, porque realmente la citricultura depende de todo lo que nosotros le hagamos positivamente y que nosotros empecemos a trabajar una citricultura tecnificada, porque para allá tenemos que ir. Ya aquí no podemos estar pensando en la citricultura del pasado, debemos avanzar, porque realmente cuando el HLB llegó, la citricultura, o cuando cualquier enfermedad llega a nuestro cultivo, la citricultura debe transformarse, debe cambiar y debe adquirir herramientas nuevas para el tema de manejos de la enfermedad en la prevención. A ustedes, señores, les agradezco mucho. Créanme que les pido disculpas a la mayoría que se inscribió. Agradezco que fueron más de 300 inscritos en este curso, en este seminario virtual a través de la plataforma. Créanme que tengo una vergüenza grande con ustedes porque por problemas técnicos no permitió que accedieran a través de la plataforma,
pero a partir de mañana creo que vamos a estar ya disponible para que cada puedan verlo. Esto va a quedar grabado, esto lo pueden ver ustedes y pueden acceder a este video cuando quieran. No va a estar limitado, es abierto para el que quiera aprender sobre esta enfermedad. Dejen sus comentarios en nuestro canal de YouTube, que yo les voy a responder. Dejen sus comentarios también cuando esté disponible en la página. Dejen los comentarios en la página, que allí también yo voy a responder los comentarios. Yo les voy a responder por ahí internamente las inquietudes que vayan teniendo. Se las respondo también entre la página o en el canal de YouTube. Y no, agradecerles y pedirles que puedan empezar a compartir esta publicación, que publiquen también, que compartan nuestra página en Facebook, Aprende sobre Cítricos, para que todo el mundo aprenda sobre diferentes temas que compartimos ahí. Compartan también visiten nuestra página web, aprendesobrecítrico.org, que es creada precisamente por los productores de cítricos que existen a nivel nacional y también mundial. Y agradecerles porque realmente en menos de 20 días tenemos en el grupo de Aprende sobre Cítricos en Facebook, tenemos un grupo creado que lo creé hace 20 días y tengo casi 3.000 integrantes ya en ese grupo. Eso es algo positivo para nosotros porque hay mucha gente que quiere enterarse sobre los diferentes temas que atañen los cítricos. En nuestra página Aprende sobre Cítricos estamos esta página y que sigan creciendo la mayor cantidad de gente posible y que esto llegue a diferentes productores que no tienen la capacidad de acceso tan fácilmente, puedan hacerlo de manera virtual. Y Dios les pague por todo. Muchas gracias.